Hola, mis revolucionarios, un día más aquí con vosotros. Es un placer, como siempre, estar un día más con vosotros. Desde luego que sí. Os deseo que estéis en el camino del propósito, de la creación, del desarrollo, con la verdad y con el único fin de ser y estar con la fe. Sabemos que aquello por lo que nos hacemos únicos y libres es nuestra propia identidad. Antes de empezar el vídeo de hoy, suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un vídeo, que son todos los días. Y vamos a empezar el vídeo de hoy. Si no crees en las energías y en la magia antigua, solo te pido que hagas esta prueba y te vas a convencer en el enorme poder que hay en ti, en tu interior. En el vídeo de hoy te voy a hablar del poder de la palabra y te voy a explicar cómo es la palabra mágica que debes repetir 3 veces cuando quieras quitar todos los bloqueos que tienes en tu vida y que desaparezcan para siempre y se abran puertas de bendición. Y se abren caminos que te lleven a la solución de ese problema o de ese bloqueo en concreto. Y te voy a pedir, por favor, que no me lo creas, que lo compruebes. Los principios no son para que lo creas ciegamente, sino para que le pongas a prueba y los pongas en práctica y te sorprendas a ti mismo del enorme poder que tienes. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte a este canal versión 1.0 aquí en YouTube, perdón. Todos los días estoy subiendo o estamos subiendo mucha información muy valiosa e inspiradora que te ayudará a llevar tu vida a un siguiente nivel. Así que vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Una de las cosas más importantes que te voy a hablar hoy es el poder de la palabra. La palabra es creadora, lo sabemos a lo largo de toda la historia, y si estudias el libro más antiguo que nosotros conocemos en nuestra cultura, que es la Biblia, y también los evangelios que no están añadidos a la Biblia, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, que dice, en el principio, en el origen de todo era el verbo, al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí lo que te está diciendo es que la palabra, el verbo, es Dios, está con Dios y es Dios mismo. Con lo cual, cada vez que tú estás hablando, eres Dios creador. Cada vez que usamos la palabra, estamos usando a Dios y un Dios es creador. La estamos usando para crear o para destruir. Cada vez que te dices a ti mismo palabras negativas, estás usando la palabra para describir la situación. En cambio, la palabra la tienes que usar para transformar la situación. No expliques lo malo que está todo y tu situación negativa, sino que dirige la palabra, el poder de Dios, para crear la situación ideal que tú deseas. Ese es el poder de la manifestación. Pues dice en el Evangelio de San Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Con lo cual, el verbo o la palabra era igual a Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se está refiriendo al verbo y se está refiriendo también a Dios. En otra traducción dice, en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que significa que el verbo, la palabra que tú expresas, hacerse carne significa materializarse. Quiere decir que acabas manifestando esa realidad, acabas creando esa realidad y haciendo que eso ocurra en tu vida. Hay muchos versículos bíblicos donde se explica esto. Por ejemplo, hay un versículo en el Evangelio de Mateo que dice, Jesús sana al siervo de un centurión y dice así, te lo voy a leer textualmente. Entrando Jesús en Capernaum, vino un centurión, que un centurión es un romano, y lo dijo porque los romanos en aquella época estaban en contra de Jesús. Los romanos creían que Jesús era enemigo del imperio porque iba en contra del sistema establecido. Entonces dijo Centurión, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico.
gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le dijo a éste, ve y va. Y al otro le dijo, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. El centurión sabe que cuando una persona tiene autoridad, la palabra se convierte en ley y lo que dice, lo hace. Ahora te explicaré cómo generar autoridad en tu mente para poder crear tu realidad. Entonces al oírlo Jesús, volviendo a lo que estábamos hablando antes, se maravilló y le dijo a los que le seguían, de cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. O sea que la fe no viene de la religión que sigues. La fe viene de la persona que la practica de verdad. Y Jesús se maravilló con estas palabras del centurión. Y es para que tú también te maravilles y entiendas el poder de esto. Ese centurión estaba diciendo exactamente lo que es la fe. La fe es la palabra para decir las cosas con autoridad y como quieres que sean, y no dudar, porque sabes que te va a obedecer. Cuando tú sabes que el verbo es Dios y que cuando usas el verbo hay una creación, entonces ya no dudas. El problema es cuando hablas para describir tu situación mala o cuando hablas para crear tu situación, pero dudas al decirlo. Tienes que hablar como la autoridad de un centurión romano, como le habla a sus tropas y a sus criados. Tienes que hablar como Jesús habla para crear una realidad. Ahora te voy a explicar la palabra que tienes que repetir 3 veces, que Jesús repite solo una vez en toda la Biblia. Pero creó un milagro y la usó porque necesitaba esa palabra que abre puertas. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo, para que lo entiendas, lo que te está diciendo aquí es que no importa la religión. No crees falsos ídolos o falsos dioses. Cree en el único poder que hay ahí, que es el poder de Dios. Y el poder de Dios es la palabra, el verbo. El verbo era con Dios y por él mismo. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste en mí, según tu fe, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Él no fue sanado por lo que Jesús dijo al centurión, fue sanado por lo que el centurión dijo a Jesús, porque eso venía acompañado de una fe inamovible. Así que la palabra es creadora y es Dios, siempre y cuando vaya acompañada de la creencia, de la certeza, de la convicción, de la verdadera fe del poder que tú tienes en tu interior. Tú eres Dios y tú vas a crear tu realidad. Pero debes de creer que eso es posible. Es muy importante que entiendas ese poder de la palabra. Déjame en comentarios, por favor, de que estás convencido ya del poder de crear tu vida mediante la palabra. Que no debes de repetir las afirmaciones como un loro, sino que debes de creer en lo que dices. Déjalo saber en los comentarios y ponme, Quique, yo creo en el poder de la palabra. Os lo agradecería. En otro versículo de la Biblia, en Romanos 4:16, dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esto significa que cree de verdad, llama a las cosas que todavía no son como si ya fueran. En la Biblia Jesús dice, todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Si la palabra es el pensamiento hablado, cuando tú hablas de algo que no es como si ya fuera, lo que estás usando es el mismo poder creador que enseña a Jesús en la Biblia.
Ahora cuando tengas un problema, cuando tengas un bloqueo, cuando tengas una dificultad en tu vida, debes de usar esta palabra que usó Jesús para crear su milagro. Y es una palabra mágica, es una palabra que tiene un poder enorme, así que debes de usarla con precaución y discreción. Cada vez que Jesús sanaba a un enfermo y hacía milagros, decía, iros y no se lo contéis a nadie. No convenzcas a la gente, convence a tu mente. Es muy importante que lo entiendas. Siempre en la vida te van a llamar loco hasta que triunfes. Con lo cual, no trates de convencer a la gente sobre esto. Noé era un loco cuando estaba construyendo su arca. Decían que estaba loco y obsesionado hasta que llegó el diluvio. Moisés era un loco. Hasta el propio pueblo hebreo hablaba mal tras sus espaldas. No confiaban en él hasta que le sacó de la esclavitud de Egipto y los guía hacia la tierra prometida y venció al faraón. José el soñador era un loco porque él tuvo la visión de que podía interpretar los sueños y tuvo la visión de que iba a ser el hombre más rico de Egipto. Su padre le creyó, pero sus hermanos no. Le tenían envidia y le tiraron a un pozo y luego le vendieron como esclavo. José era el loco, el soñador. ¿Alguna vez te han llamado el soñador o la soñadora? Porque estás siempre en las nubes. José fue un loco hasta que se convirtió en la mano derecha del faraón, el hombre más rico de Egipto, y liberó a Egipto, a su familia y a su familia hebrea de la hambruna. David era un loco, era un pastor de ovejas, pero David mató a Goliat. David era un loco hasta que mató a Goliat y se convirtió en el rey más grande de todo Israel. Jesús era un loco de la época en la que vivió y tenía muchos hater, muchas personas que hablaban mal de él a su alrededor, gente que no creía en él, pero creyeron en él cuando empezó a hacer milagros y cuando resucitó. Te van a llamar loco hasta que manifiestes tu destino. No convenzcas a la gente, convence a tu mente. Usa la palabra para crear tu realidad y no para convencer a un escéptico de cómo puedes crear tu realidad. Que tus manifestaciones sean tan grandes que no puedas ignorarte. Y te preguntarás, ¿cuál es esa palabra de que tanto he hablado hasta ahora? Pues os lo voy a leer literalmente de la Biblia. Y dice, y Jesús, volviendo a salir de la religión de Tiro, vino por Sidón, en el mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordomudo y tartamudo. Y le rogaron que le impusieran la mano, y tomándolo aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas, y escupiendo tocó su lengua, y mirando al cielo gimió y dijo, Efatá, es decir, sea abierto. Y al instante fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien, y les mandó que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más les mandaban, más lo divulgaban. Efatá es la palabra mágica que significa sea abierto, significa abrir. Piensa ahora mismo en un bloqueo que tengas en tu vida. Puede ser un problema de un bloqueo económico, un problema con una relación. Piensa en algo que tengas bloqueado en tu vida y que quieras liberar, algo que quieras superar, algún problema que quieras mejorar. Piensa en ello. Y cuando lo tengas en la mente, repite mentalmente y sintiéndolo en tu corazón 3 veces, Efatá, Efatá, Efatá. Y siente como un tapón o un corcho de una botella de vino o de champán. De ploc, se abre y se libera todo ese problema. Empieza a fluir y se libera de tu vida, abriendo nuevas puertas de bendición para ti. Y que toda esa abundancia, esa fe, esa grandiosidad, esa salud, esa energía, esa vitalidad, ese amor, todo lo que tú deseas en la vida empieza a llegar. Repítelo con fe y mostrar los resultados que vas a tener en los siguientes 3 días. Cuando tú creas algo en los siguientes 3 días, ves una evidencia de esa manifestación y verás que verás resultados con ese problema. No me lo creas, compruébalo.
Déjame ver en los comentarios, por favor, si has hecho el ritual de Efatá para volver y contarme todo lo que has conseguido. Te vas a sorprender, no me lo creas, compruébalo. Y desde luego, suscribiros a nuestro canal, activar las notificaciones para que YouTube os avise cada día. De verdad, Efatá. Bueno, mis queridos revolucionarios, espero que os haya gustado este vídeo. Eh, haya sido un vídeo muy revelador para vosotros y por favor ponedmelo en los comentarios si esta palabra tan poderosa ha hecho que te quites esos bloqueos de encima. Así que nada, muchas gracias mis revolucionarios por estar ahí otra vez. Que paséis un magnífico día. Revoluciónate, revoluciona tu mundo y lo revolucionarás todo con una sonrisa, con la madre naturaleza. Gracias por estar ahí, de verdad, de puro corazón. Mañana, más y mejor. Gracias.